Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que vemos que están desde distintas partes, incluso personas de Buenos Aires que están siguiendo esta conferencia, lo que para nosotros desde el CEDLE es muy emocionante. Yo lo que voy a tratar hoy día es el tema de la confianza, y la confianza orientada en el tema escolar como el tema clave. Y más precisamente vamos a seguir el itinerario que está puesto ahí. Primero partir con brevemente contar que este es un tema muy importante en Chile, no solo en Chile, en América Latina sin duda y en el mundo, un tema crucial, que por lo tanto conviene enmarcarlo en ese tema. No es que estemos estudiando la confianza de una manera totalmente aislada de lo que ocurre, sino en un contexto en que ella está justamente en crisis. Segundo, vamos a tratar de entender el concepto. La confianza es algo que se habla cotidianamente, pero le ocurre esto que muchas veces pasa con las palabras de uso habitual, que muchas veces no nos preguntamos qué es lo que realmente quiere decir. Y aquí lo que me interesa mostrar es que realmente estamos hablando de un concepto con mucha historia, con mucho arraigo, muy relevante para las ciencias sociales y también para la educación. Después vamos a entrar en el tema de la confianza y la mejora escolar, buscando relevar cómo en la literatura y en la investigación sobre mejora escolar el tema de la confianza se ha constituido en un tema muy importante. Y por último vamos a entrar al tema propiamente de los directivos y qué temas los directivos podrían realizar para fomentar justamente la confianza como una materia clave para que justamente construyan una mejor escuela y logren también avanzar la escuela desde un punto de vista de mejora. Ese es por lo tanto el menú del día que vamos a ir siguiendo durante esta hora de exposición. El tema de la confianza en Chile, es sabido. Estamos hablando de algo que es materia de todos los días. Todo el día hablamos de que hay una crisis de confianza, de que falta confianza. Y fíjense ustedes que es algo que ocurre en los distintos fenómenos o planos de la sociedad. Desde el punto de vista de la economía, se habla habitualmente que la economía chilena no crece o no crece como debiera crecer o como se espera que crezca, básicamente por su falta de confianza. Falta de confianza de los inversionistas para invertir en distintas materias, falta de confianza de los consumidores respecto a lo que va a ser su futuro y por lo tanto poco consumo y por lo tanto poco posibilidad, ¿no es cierto?, también de invertir desde ese punto de vista y por lo tanto una economía que gira lento debido a la falta de confianza en lo que va a ocurrir con ella. Desde el punto de vista de la política, igual cosa. Estamos hablando básicamente de crisis de representación importante, de una abstención electoral creciente en nuestro país, de desafección respecto al mundo político, sus líderes, sus partidos, y eso habitualmente también se atribuye a la falta de confianza y por lo tanto la necesidad de que ella crezca para poder revigorizar los partidos, el sistema democrático. Y muchas instituciones también hoy en día también sufren crisis de confianza. El caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica es un caso muy claro, en el cual también, ¿no es cierto?, tenemos permanentemente este tema de cómo la Iglesia ha ido bajando también el nivel de confianza que genera entre las personas. Por lo tanto, hablar de crisis de confianza hoy en día en Chile es algo muy habitual y hablamos desde muchos de estos temas. En el fondo hablamos de crisis de confianza que afectan distintos planos de la sociedad y con la hipótesis de que si superásemos esa confianza lograríamos crecer económicamente, lograríamos fomentar nuestra democracia, lograríamos vigorizar nuestras instituciones, lograríamos en el fondo encauzar una nueva política de desarrollo. Por lo tanto, el tema de la confianza es algo que está permanentemente en juego en la discusión pública, en el debate y por los distintos actores. ¿Esto es solo un tema chileno? No, no es solo un tema chileno y es un tema que se está cada vez más midiendo en el mundo. Es decir, ¿cuál es la confianza que existe en los países? Lo que les muestro en esa gráfica es justamente una investigación que hace la OECD que permanentemente está monitoreando este tema de la confianza en el mundo. Y, ¿no es cierto?, ahí se ve alguna vez cómo está Chile. También se ven los países que tienen mayor confianza. Esta es la confianza que se tiene en las otras personas que viven en la sociedad. Y vemos, ¿no es cierto?, como el caso de Holanda, como el caso de China, son países en los cuales hay muchísima confianza declarada por parte de las personas. Y en el otro extremo, países como Filipinas, no es de extrañar, ¿no es cierto?, por lo que es Filipinas también desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las políticas que tiene Filipinas, ¿ya? Como es sabido, es de los países que aparecen con menor confianza, casi nula confianza en las otras personas. El caso de Chile, como el caso de otros países de América Latina, estamos en situación baja de confianza en las otras personas.
Adicionalmente a eso, bueno, acá pueden ver ustedes que también eso ocurre, ¿no es cierto?, con los otros países latinoamericanos, los cuales en todos ellos, y Chile está en la mediana de América Latina, efectivamente también hay una falta de confianza, una pequeña confianza en las otras personas que no conocemos y con las cuales nos relacionamos. Ahora, hay que distinguir esto también de lo que son la confianza en las instituciones, como las que yo hablaba al inicio de esta conversación. Y ahí también se hace una medición permanentemente de la confianza que existe por parte de los chilenos o de otras partes del mundo, ¿cierto?, respecto a las instituciones. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos también? Que ha habido un declive de la confianza, efectivamente, en la mayoría de las instituciones, pero que con todo hay diferencias muy significativas. Por ejemplo, los partidos políticos, ¿no es cierto?, están en el suelo desde el punto de vista de la confianza. Sin embargo, Carabineros, vamos a ver cómo sale esta crisis institucional Carabineros, probablemente va a golpear también su confianza. Sin embargo, está en el otro polo como una institución que suele darle confianza a los chilenos. En esta encuesta no se incluye, pero las universidades también son instituciones que dan tanta más confianza, ¿no es cierto?, que las mejores evaluadas en esta encuesta. Por lo tanto, si bien hay diferencia en la confianza, hay también hay un patrón que es más bien un declive, pero dentro de eso hay también instituciones que afortunadamente siguen dando mayor confianza a la ciudadanía. Y un elemento importante que se ha ido analizando en esto es que hay una relación entre la confianza que se tiene en las instituciones y la sensación de poder. Es decir, la mayoría de las personas está teniendo la sensación con los poderosos, con las instituciones poderosas, de que son poco confiables. Y eso es algo, ¿no es cierto?, interesante, y al revés, son más confiables aquellos que suelen tener menos poder y una actitud al mismo tiempo de mayor cuidado de lo público. Pero resumiendo, lo que estamos viendo, es cierto, es que cuando hablamos del tema de confianza en educación, lo estamos hablando en un país, y yo diría un continente, en que el tema de la confianza se ha instalado como un tema central en la discusión pública, y en la cual se le atribuyen a la confianza un conjunto de posibilidades, si es que ella mejorara, que está muy vinculado al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Segundo tema que me interesa atacar es el tema de qué estamos hablando cuando hablamos de confianza, de qué se trata este concepto, de dónde viene, qué importancia ha tenido, es algo que solamente ocupamos en la conversación o tiene un arraigo mucho mayor. Y como yo les decía, este es un concepto que efectivamente tiene muchísima historia. Es un concepto que ha sido crucial para el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en general. Y si ustedes ven las distintas disciplinas, en todas ellas van a encontrar el tema de la confianza como un tema muy significativo. En el caso de la psicología y todas las teorías del apego, por ejemplo, el tema de la confianza es sin duda un tema central. En el caso de la sociología, todo lo que se llama interaccionalismo simbólico y todo lo que tiene que ver con las interacciones entre las personas, sin duda que el hecho de la confianza pasa a ser también esencial. En el caso de la economía, hay todo un área de la economía que es la teoría de juegos, que intenta, ¿no es cierto?, modelar en base a juegos lo que son las conductas de los consumidores y las relaciones, en los cuales también el tema es central. Y en el caso de la ciencia política, también el tema ha constituido todo lo que tiene que ver las hipótesis respecto al capital social y lo que sustenta la democracia más allá de ella. Por lo tanto, si ustedes ven, las distintas disciplinas han tomado este término, y por lo tanto hay muchos autores, como algunos de los que señalo ahí, que efectivamente han escrito sobre la confianza. El caso de Durkheim, de Simmel, de Luhmann, de Fukuyama, de Putnam, como entre los cientistas políticos, como autores muy significativos que han hecho de la confianza un tema muy constitutivo al pensar la sociedad. Pero esto viene de mucho antes. Fíjense lo que les muestro aquí respecto de cómo Confucio veía el tema de la confianza. Y fíjense lo que decía Confucio respecto de lo que tiene que ver con el gobierno. Y él dice, bueno, lo que se necesita en un buen gobierno, ¿no es cierto?, es tener armas, comida y confianza. Pero él dice, si alguien tiene problemas en el poder y tiene una dificultad para administrar efectivamente un buen gobierno, debiera desprenderse antes que nada de las armas. En segundo lugar, de la comida. Y solo al final, no debiera hacerlo, despojarse de la confianza. Porque la confianza, en las palabras de él, sin confianza no podemos sostenernos. Esta es la importancia que, fíjense, le da a Confucio hace tantos siglos atrás, ¿no es cierto?, respecto del tema de la confianza. Y alguien también como Einstein también habló de la confianza. Y él puso, ¿no es cierto?, el tema de la confianza y la cooperación pacífica como el tema esencial
para poder vivir en sociedad, que estaba mucho antes que las leyes, que la policía, que la posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar a ese acuerdo normativo y con sanciones para poder realizar. Él dice, para poder funcionar en sociedad, efectivamente, este es el engranaje esencial. Lo que les quiero dar cuenta de alguna manera al mostrarles que este, por lo tanto, es un concepto que ha sido ocupado por las ciencias sociales más diversas de distinta manera y que también muchos pensadores han ocupado de ella, es que también para poder entenderlo bien e intentar asirlo hay que buscar distinciones. Y en ese sentido, esta lámina me parece especialmente significativa. Y ella trata respecto de cuáles son los tipos principales de confianza. Y si ustedes ven, hay 3 tipos principales de confianza. Y de alguna manera, cuando hemos hablado antes de las encuestas, cuando yo les mostraba la situación en Chile, estamos hablando de estos distintos tipos de confianza y por lo tanto es bueno distinguirlo, de tal manera de saber de qué tipo de confianza estamos hablando. El primero de ellos tiene que ver con lo interpersonal. Cuando yo les decía esta pregunta que se hace, en que Chile, América Latina aparece abajo, en que Holanda aparece arriba, en que Filipinas aparece muy abajo, ¿ya? La pregunta ahí es la confianza interpersonal, es cuánto confían las personas en las otras personas que viven en la misma sociedad. Y ahí hay 2 maneras o 2 grandes ámbitos de conversación. Uno es la confianza interpersonal general, con las personas que yo no conozco, confío en ellas o no confío en ellas. Y segundo son las particulares, las personas que conozco, el compañero de trabajo, el vecino, el otro profesor, ya que vamos a entrar, ¿no es cierto?, después en materia educativa. Ese es un primer gran ámbito de la confianza. Un segundo gran ámbito tiene que ver con lo institucional y político. Y es lo que mostrábamos de los gráficos de cómo en Chile, por ejemplo, hay una diversidad de confianzas institucionales. Y cómo se confía mucho en las universidades, sobre todo en las tradicionales. Y se confía muy poco hoy día en los partidos políticos. Y esa es una confianza que es básicamente institucional y política. Y por último está la confianza organizacional. Es decir, la confianza que existe en las organizaciones. Y ahí también hay que hacer una distinción entre la confianza que existe adentro de la organización, como una escuela, y la confianza que tienen los otros respecto de esa organización, que es la confianza organizacional externa. Es, por ejemplo, la reputación que puede tener una escuela en un barrio o en la sociedad, ¿ya? Y por lo tanto, esa reputación es esa confianza organizacional externa que tienen los que no están involucrados directamente en la organización en ella. Esta lámina me interesa que la recuerden porque efectivamente permite dar cuenta de la variedad de elementos que cubre efectivamente la confianza. En cualquier caso, cuando vamos a la definición misma de este término, es clave que tomemos en cuenta que contiene al menos 3 grandes aspectos. Por de pronto, está la expectativa de cooperación de los otros, está también la disposición a ser vulnerable respecto de los otros y también la disposición a involucrarse, a interactuar con otros. Y ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la confianza en general y después de revisar, créanme, muchísimas definiciones, al final estos son los 3 tópicos que se repiten. Expectativa de cooperación, disponibilidad a la vulnerabilidad, involucración en interacciones. Yo sé que algunos de estos términos suenan un poco confusos, vamos a volver sobre ellos después, pero por ejemplo, solo para que tenga una imagen, la vulnerabilidad nuestra de cada día es una vulnerabilidad total. Es decir, cuando nosotros vamos a comprar el pan, por ejemplo, ¿cómo sabemos que ese pan no está envenenado? Y eso nos haría inmediatamente vulnerables a comer un pan que quizás no está en buen estado. Por lo tanto, la vulnerabilidad en realidad está en todos los elementos de nuestro diario vivir. Por lo tanto, uno puede estar más disponible o menos disponible a ser vulnerable. Cuando confía, está sin duda mucho más vulnerable. En cualquier caso, esto se da en un sistema en el cual hay gran variabilidad. En variabilidad en las personas, en la investigación que Natalia contaba al inicio, estamos desarrollando con Dagmar Rasinski, uno de los elementos primeros que le preguntamos a los profesores es si se consideran confiados o desconfiados. Y lo que escuchamos inmediatamente, ¿no es cierto?, es una capacidad de decirse a sí mismo. Y hay personas que se ubican en un área, hay otras personas que se ubican en la otra, con mucha fuerza. Efectivamente, hay habitualmente vinculado a las biografías personales una disposición distinta a confiar en los otros. Y adicionalmente a eso, hay también en las culturas una confianza distinta.
Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, vemos una imagen en la cual están estas bicicletas sin ningún tipo de candado, ya, y que están disponibles, ¿no es cierto?, para que cualquiera pudiese robárselas si se quisiera llevar. Y eso, sin embargo, es porque hay una cultura, ¿no es cierto?, que está efectivamente más disponible para confiar. Ya, a mí como ciclista, ya por cierto que esta imagen de tener, ¿no es cierto?, países en los cuales se puede dejar las bicicletas libremente, realmente me genera cierta envidia sana. Adicionalmente a eso, quisiera decir que esta confianza se vincula en las organizaciones particularmente, esto vamos, ¿no es cierto?, camino al tema de la escuela, con el tema de la interdependencia. ¿Qué quiere decir con la interdependencia dentro de una organización? Y esto es clave de la confianza. Quiere decir que una persona dentro de una organización, un rol dentro de una organización, no puede llevar a cabo lo que tiene que hacer si es que no cuenta con la cooperación del otro, si es que el otro no realiza también su parte dentro de este trabajo. Y eso es básicamente esta interdependencia que existe dentro de las organizaciones y en las cuales es tan importante la confianza. Pensemos, por ejemplo, el caso de una escuela. Y en una escuela, ¿no es cierto?, efectivamente el profesor no puede hacer su trabajo adecuadamente de enseñar si es que no tiene alumnos que estén disponibles, ¿no es cierto?, a trabajar con él, ya ponerle atención, a seguir sus consejos y así por delante. Y por lo tanto, pero también el profesor confía, el profesor requiere a los alumnos, pero también los alumnos requieren al profesor, ¿no es cierto? Los alumnos no pueden ser alumnos y también educarse adecuadamente si es que no tienen ese profesor, ya que efectivamente está disponible a involucrarse con ellos y a cumplir también con su parte dentro de la tarea educativa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre el director o la directora y un profesor y un docente, en la cual, ¿no es cierto?, también nuevamente tenemos el mismo tema. El director, directora no puede llevar a cabo su tarea en la escuela si es que no tiene un conjunto docente que están día a día en la clase dando adecuadamente la clase. Por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos la situación contraria, en la cual también esos profesores no pueden adecuadamente conducirse ni llevar a cabo su trabajo si es que no tienen arriba, ¿no es cierto?, un director y una directora que también los apoya, les da sostén, les arregla los horarios, ve sus problemas, es capaz de reemplazarlos cuando no pueden llegar a clase y así por delante. Por lo tanto, son también roles interdependientes y cada uno de los roles, si uno lo empieza a ver dentro de la escuela, tiene esta interdependencia y esto es clave para la confianza. Es decir, ¿por qué existe esa interdependencia? Es porque es clave que exista la confianza para que la organización pueda efectivamente funcionar adecuadamente. Al revés, hay algunas organizaciones en las cuales no es necesaria la confianza, que son organizaciones en las cuales justamente se parte el principio de la desconfianza. Piensen ustedes en una cárcel, piensen ustedes en un campo de concentración, en los cuales, por principio, hay una desconfianza, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, en la persona, en el interno, en el recluso, respecto, ¿no es cierto?, del gendarme. Y en la cual se sabe, ¿no es cierto?, que si se abrieran las puertas, habría una fuga inmediatamente. Por lo tanto, esas son un tipo de organización especial. Aquí, en cambio, estamos hablando de las organizaciones en las cuales existe interdependencia, se requiere la confianza, como es el caso de la escuela. Y en las organizaciones hay dos imágenes muy potentes que permiten ver este poder de la confianza. Una imagen es la imagen del pegamento, de la cohesión. Lo que da la confianza dentro de la organización escolar es básicamente eso, la posibilidad de tener una organización cohesionada, en la cual existe efectivamente una gran unidad entre sus distintas partes y sus distintos miembros, y que por lo tanto tiene esa fuerza, que le da, ¿no es cierto?, aquí lo que llamamos el pegamento confianza. Pero por otra parte, también la confianza opera como un lubricante, es decir, como algo que permite que fluya rápidamente, de manera expedita, la organización y que se pueda efectivamente gestionar adecuadamente. Y por eso, es cierto, le pusimos lubricante confianza. Y son las dos cosas. Es decir, la confianza aporta a los dos elementos. Por una parte, a darle la gran cohesión a la organización y por otra parte, ¿no es cierto?, a permitir que ella efectivamente pueda funcionar con gran fluidez. Y eso da muchos beneficios a la organización. Aquí les listo algunos de ellos. Por ejemplo, mucha mayor satisfacción con el trabajo. Hay menor conflictividad. Hay mucho menor necesidad de controles y supervisión. Por eso, ¿no es cierto?, el tema de la fluidez es tan importante. Cuando alguien desconfía en una organización, lo que hace es instalar controles y controles y controles. Y por lo tanto ralentiza todo el trabajo de la organización.
tiene que estar chequeando permanentemente que las cosas se hicieron y se hicieron como la institución decía y así por delante. Por lo tanto, lo que se dice es cierto, reducción de costos, aumento de rapidez cuando existe la confianza. Hay también una mayor identificación y compromiso con la organización. Hay más cooperación. Hay algo muy importante, la capacidad de innovar. Nadie va a innovar si es que la innovación siempre es un riesgo. Cuando yo estoy innovando no sé si va a funcionar adecuadamente la innovación que estoy haciendo, por eso es una innovación justamente. Pero ¿cómo me voy a arriesgar a innovar si es que no tengo una base de confianza de que va a ser bien aceptado ese posible fracaso, entre comillas, de la innovación que estoy llevando a cabo? Por eso también es muy importante. Y por último, hay también una mucha mayor resistencia frente a los problemas. Cuando en una organización existe confianza y existe esta fiate y esta cohesión y este pegamento confianza que hablábamos, cuando existe un problema, inmediatamente las personas van a darle más crédito a las autoridades de la organización, van a estar más disponibles a defenderla, no van a pensar en las segundas intenciones, no va a ser tan fácil que penetre el rumor y que diga, no, el problema no es ese, yo sé cuál es el problema, y empieza a generarse, ¿no es cierto?, un ruido organizacional muy fuerte. Por lo tanto, estos son el tipo de elementos que aporta la confianza, que como ustedes pueden ver son muchos y muy relevantes. Ahora, eso no quiere decir, por cierto, que uno pueda trabajar en una organización en una confianza a ciegas. Pueden haber grandes problemas en la organización si efectivamente no se toman algunos recaudos básicos desde el punto de vista de la confianza. Todos los escándalos, ¿no es cierto?, que tenemos en las distintas instituciones que hablábamos al principio, en el caso chileno, muchos de ellos tienen que ver justamente con esto, con no haber sabido hacer también sistemas de control adecuados. Por lo tanto, hay un equilibrio de cómo se hacen funcionar organizaciones de manera expedita, pero sin que haya una confianza a ciegas, sin que haya sistemas de control que al mismo tiempo operen. ¿Es una ecuación difícil? Es una ecuación difícil, pero es clave, ¿no es cierto?, tenerla en mente. Un último elemento que me gustaría dar aquí tiene que ver con el dinamismo de la confianza. Hasta aquí hemos hablado, ¿no es cierto?, de la definición de la confianza, hemos visto los tipos de confianza, y he nombrado estos tres grandes tipos de confianza, hemos visto también los beneficios que ella tiene para la organización y he mostrado estas imágenes muy polares del pegamento y el lubricante. Me gustaría también mostrarles que aquí hay un tema muy significativo, que es que la confianza cada vez más se va viendo como un elemento dinámico, como algo que se puede trabajar en las instituciones, en las organizaciones, como algo que puede ser parte de la dinámica organizacional. Y esto es muy significativo. Nosotros en la investigación que hemos realizado en estos años hemos visto este tema. Le hemos preguntado, por ejemplo, a los directores cómo han aumentado su confianza en los profesores. ¿Cuándo hay un elemento que ha gatillado, ¿no es cierto?, un salto de confianza? Además de la confianza que se gana día a día, ¿no es cierto?, por el buen trabajo. Y ellos nos han relatado muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, el hecho de haberse hecho cargo, por ejemplo, una responsabilidad que no le correspondía a un profesor, pero que sin embargo la persona la asume, la trabaja y logra sacarla adelante, genera un salto de confianza muy importante. También hemos visto lo contrario, lo que nos dicen, ¿no es cierto?, profesores que han tenido saltos de confianza con directores. Por ejemplo, una profesora que nos narraba cómo el hecho de que a ella le hubieran autorizado para poder seguir estudios de una carrera complementaria a la carrera de pedagogía y que eso le implicaba salir más temprano un día al trabajo, que significaba un problema para la escuela, pero sin embargo la dirección la había apoyado fuertemente en eso y cuando había logrado finalmente sacar su segundo título, en este caso era de psicopedagoga, después la había logrado instalar, ¿no es cierto?, en la escuela con nuevas funciones, también había generado en ella una confianza en la dirección y un apego y una identificación gigantesca y por lo tanto había tenido gran impacto. Y esos son ejemplos de cómo la confianza puede crecer, pero también puede ocurrir lo contrario. Pueden haber situaciones en las cuales la confianza se destruya. Y esto es bien importante porque efectivamente la confianza se puede también socavar por elementos muy rápidos, por elementos muy transitorios que, sin embargo, por su gravedad, hacen que inmediatamente se rompa esa confianza. Y aquí también, ¿no es cierto?, tuvimos muchos testimonios de cómo habían situaciones en las cuales había, ¿no es cierto?, docentes que de repente descubrían que, bueno, el profesor no estaba pagando la dirección no le estaba pagando un bono y no le había pagado el bono, ¿no es cierto?, durante años y ella no sabía y no había reclamado por su bono. Bueno, pues cuando descubre eso la persona,
inmediatamente se acaba la confianza, ¿no es cierto? Y así como eso, tenemos también muchas otras situaciones que hacen que así como se pueda desarrollar la confianza por un conjunto de eventos, también puede decaer. Y puede caer a un lugar que sea muy difícil, ¿no es cierto?, recuperarla. Ahora, ¿es posible recuperar la confianza? Depende, por cierto, de por qué se perdió. Pero hay muchas situaciones en las cuales es posible recuperar la confianza. Y aquí también, ¿no es cierto?, hemos recuperado muchos testimonios que nos muestran de este tipo de situaciones en las cuales nos han contado profesores. Por ejemplo, para contarles una anécdota respecto de esto, una directora que nos contaba, por ejemplo, cómo a ella le había ocurrido una vez que tenía una profesora muy joven, era su primer trabajo, y un día en la mañana la profesora, ¿no es cierto?, llama por teléfono a la escuela y dice, no voy a poder ir, amanecí enferma y por lo tanto no llego hoy día a la escuela. Inmediatamente eso provocó, ¿no es cierto?, el caos habitual que ocurre en nuestras escuelas con este problema. La directora tuvo que hacer todo tipo de esfuerzos para finalmente lograr, ¿no es cierto?, un reemplazo de esa profesora, lo logró. Y la profesora y esta directora fue al centro de la ciudad a media mañana. Y esa media mañana va a tomarse un café con otra colega directora, venían saliendo de una reunión. ¿Y qué ocurre? Se encuentra, ¿no es cierto?, con la profesora joven que está tomando el café con una amiga de ella o con otra persona. Bueno, inmediatamente, ¿no es cierto?, gran trizadura de la confianza. Día siguiente, ¿no es cierto?, conversación inmediata de la directora con la profesora joven, en la cual, ¿no es cierto?, le dice, bueno, esto no puede funcionar así. ¿Cómo puedo confiar yo en usted, que usted está enferma hacia el otro día? Y entonces, es que yo me sentía mal en la mañana, pero después me sentía bien, entonces por eso pensé que no. Entonces, usted no está entendiendo la gravedad que tiene para una escuela que no llegue un profesor en la mañana. Por lo tanto, aquí tarjeta amarilla. Bueno, a 5 años de ocurrido ese episodio, hoy en día esa profesora joven aprendió la lección, se convirtió en las profesoras más responsables y mejores profesoras de esa escuela y por lo tanto recuperó plenamente la confianza de esa directora. ¿Qué me interesa mostrarles por este ejemplo? Que efectivamente la confianza tiene este dinamismo entonces, de poder desarrollarse, poder perderse, y por eso justamente es que cada vez más en las organizaciones, no solo en las escuelas, la confianza es motivo de trabajo, es motivo de algo en el cual se está trabajando cada vez más. Antes de seguir avanzando, quisiera hacerles un pequeño ejercicio, de tal manera que me gustaría que ustedes pensaran en lo siguiente y nos escribieran mediante el chat una pregunta, que es la siguiente. En las escuelas en que ustedes trabajan, en que usted trabaja, ¿ya? Primero, que piense en la persona en la cual más confía. Puede ser alguna persona de la dirección, puede ser un docente, una docente, ¿ya? Y sobre todo escriba por qué confía en ella. Cuando usted piensa en esa persona, diga, bueno, dése un segundo para pensar, bueno, está bien, yo confío en esa persona, es la persona que más confío. ¿Por qué confío? ¿Cuál es el rasgo, el atributo de esa persona que hace que yo tenga tanta confianza en ella? ¿Pueden escribir eso? Se lo agradeceríamos. Muy bien, aquí Isabel nos dice por qué es sincera. Nadia Brenda porque es responsable. Isabel del Carmen, sinceridad, credibilidad. Felipe Moreno, objetividad. Es una docente, veo su consecuencia. Felipe, sinceridad. Soledad, coherente. Fíjense cómo van saliendo distintos rasgos. Isabel del Carmen dice empatía como un rasgo esencial. Interesante, la empatía también como un tema que tiene que ver. Frontal, responsable, estudiosa, sinceridad, transparencia. La transparencia, fíjense, repite el tema de transparencia, la honestidad también como un tema muy importante. Aquí Enerti tiene otra idea. Soluciona las dificultades. Consecuente y excelencia. Tiene opinión. El historial de buenas prácticas que tiene, sincera, objetiva, coherente, visionaria. La responsabilidad, dice Sara Muñoz. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que van saliendo, ¿no es cierto? La capacidad. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Ya se puede, empieza a ver, ¿no es cierto?, el tipo de
de factores por los cuales, ¿no es cierto?, las personas confían en las otras personas. Ustedes dijeron un conjunto de rasgos. Ahora quiero mostrarles cómo los ha sistematizado una investigadora muy importante en este campo que se llama Megan Channing-Moran, y que es una investigadora de Estados Unidos que se ha dedicado a investigar ya por unos 25 años el tema de la confianza dentro de la escuela. Ella es originariamente docente, adicionalmente eso, y ella empezó a estudiar este tema porque se fue dando cuenta de la importancia que tenía. Es decir, que ella como docente primera, directora de escuela después y después investigadora, tomó conciencia de que este elemento de la confianza era un elemento central y por lo tanto quiso estudiarlo a fondo. Y Channing-Moran llegó a un conjunto de definiciones de por qué se confía en otras personas. Ustedes dijeron muchos de ellos, que voy a contrastarlos ahora con lo que dice Channing-Moran. Channing-Moran da básicamente 5 grandes características por las cuales confiamos en las personas. La primera de ellas es el tema de la benevolencia. ¿Qué quiere decir esto? Y esto ustedes lo nombraron menos en sus definiciones. Tiene que ver con que yo estoy convencido que la otra persona quiere mi bien, o al menos no quiere mi mal, y por lo tanto no me va a hacer daño, al revés, me va a proteger o va a permitir que yo por lo menos no tenga algún perjuicio, y ahí por lo tanto va a ser benevolente respecto a mi persona. Y ese es un primer gran rasgo, que es la benevolencia de los otros, en las cuales yo voy a confiar. Un segundo rasgo que identificó Channing-Moran tiene que ver con la honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Y esto ustedes sí lo nombraron mucho, como transparencia, de distintas maneras lo dijeron. Tiene que ver con el hecho de que la persona hace lo que dice, pregona y practica, plantea algo y después es consecuente con eso que plantea. Por lo tanto, es honesto respecto a lo que son, ¿no es cierto?, sus valores, sus ideales, lo que declara. Que no se esconde, ¿no es cierto?, otras cosas. Y por eso no nos sorprendemos respecto de su conducta, porque la conducta efectivamente llega a esa consistencia respecto, ¿no es cierto?, al discurso que la persona tiene. Un tercer elemento, y esto es interesante que ustedes lo dijeron menos como rasgo, tiene que ver con cómo maneja la gente la información. Y cómo aquí lo tradujimos por apertura. En inglés, Channing-Moran lo nombra openness. No sé si la traducción es buena, la verdad, pero no encontramos otra palabra para decir que también un rasgo muy importante por el cual uno confía en las personas tiene que ver con el hecho de que cree que la persona va a hacer buen uso de la información. Por ejemplo, si una persona, estas son también situaciones que nos han contado en la investigación, si una persona, ¿no es cierto?, en un consejo de profesores se da a conocer, ¿no es cierto?, la situación delicada que está viviendo un niño en su hogar, por ejemplo. Y inmediatamente a la salida de esa reunión, ¿no es cierto?, una de las personas que estuvo en ese consejo de profesores lo divulga urbi et orbi, ¿ya? Y se lo dice al niño, a sus compañeros y así por delante, bueno, esa persona sin duda no va a ser un motivo de confianza. Si una persona recibe una información que es crucial que a mí me la den porque me afecta y no me la comunica, también esa persona no va a ser motivo de confianza. Por lo tanto, el hecho de cómo maneja la persona la información es también un tema esencial. Y otro rasgo, ¿no es cierto?, un cuarto, tiene que ver con la previsibilidad. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, cuánto la persona, es lo que habitualmente decimos cuando decimos que alguien es confiable. Cuando decimos que alguien es confiable, lo que tendemos a decir es que la persona habitualmente es una persona que tiene un patrón de conducta que es estable en el tiempo. Que yo no me voy a llevar sorpresas con esa persona. Puede ser que la previsibilidad no sea buena, que sea una persona que siempre va a ser negativa, pero va a ser una persona que va a ser consistente, que va a ser confiable, como decimos habitualmente. Y por lo tanto, ese es otro elemento que también hace a la confianza que se tiene en las personas. Y hay un último elemento que algunos de ustedes lo señalaron, y tiene que ver, sin duda, con el tema de la competencia. Es decir, si la persona es competente en lo que hace. La persona puede tener todos los rasgos anteriores. Puede ser benevolente, puede ser honesta, puede manejar bien la información, puede ser previsible. Pero si no conoce técnicamente sus temas, no voy a poder confiar en él. Piensen ustedes, ¿no es cierto?, por ejemplo, en algún docente que tiene que enseñar una materia, pongamos matemática, que siempre ponemos matemática, y que sin embargo no domina matemática.
por más que tenga los otros elementos, no va a ser confiable como docente para la dirección de la escuela o incluso para los otros docentes, dado este rasgo de la competencia. Entonces, como ustedes pueden ver, la forma en que se adquiere, ¿no es cierto?, la confianza en otros tiene que ver con estos distintos aspectos que son de alguna manera diferentes el uno del otro. Me interesa avanzar al tercer punto, ya partimos, ¿no es cierto?, con la confianza en Chile, seguimos con elementos más conceptuales de la confianza que ya los aplicamos de alguna manera a la escuela para no hacer tan larga la exposición, ¿no es cierto?, pero me gustaría ahora ir más directamente a la escuela. Y este es un elemento que yo les anuncié al inicio que es relevante. El tema de la confianza no se estudia por una suerte de rurito investigativo como de saber por el saber, sino que se investiga muy fuertemente porque lo que se ha demostrado es que está muy vinculado a la posibilidad de mejorar la escuela, a la posibilidad del cambio positivo dentro de la escuela. Tiene que ver con la interdependencia, ya decíamos, de la escuela, y esto se ha demostrado de distintas maneras. Una primera gran investigación para estudiar este tema fue uno que se hizo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Chicago, que le hicieron durante todos los años 90 estos dos investigadores, Bright y Schneider, en la cual tomaron un conjunto muy amplio de escuelas, de centenares de escuelas, y las siguieron durante 4 años, tanto en lo que ocurría respecto de su confianza, como lo que ocurría respecto de sus resultados. Y encontraron, ¿no es cierto?, esto que se muestra en la lámina tan gráficamente, ¿no es cierto?, la diferencia que había abismal entre las escuelas que gozaban e incrementaban su confianza respecto a las escuelas que tenían dificultades y que horadaban o declinaban en su confianza. Y las escuelas, ¿no es cierto?, que lograban iban avanzando en su confianza, iban avanzando también en sus resultados con mucha fuerza. Y lograban 3 veces mejores resultados que aquellas escuelas que al revés estaban estancadas o tenían problemas de confianza. Adicionalmente a eso, no encontraron ninguna escuela de estas centenares de escuelas que siguieron que lograse avanzar si es que no existía confianza al interior de ella. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, ya desde el punto de vista de estos estudios mayores, la confianza va siendo relevada como un tema esencial, que es clave efectivamente para la mejora. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con elementos como los que estábamos señalando antes respecto de los beneficios de la confianza en la organización. En esta misma investigación, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, aquí está el gráfico que es como el corazón, ¿no es cierto?, el esquema que sintetiza todo lo que se investigó en esa investigación. Y como ustedes pueden ver, bueno, hay un conjunto de elementos previos a la izquierda de su pantalla que muestran los factores determinantes de la confianza. Después está la confianza propiamente tal que se genera entre los distintos actores, entre directivos y docentes, entre docentes y alumnos, entre docentes y familias y padres como elemento central. ¿Y qué es el tipo de cambios que provoca? Y esa es la columna que más me interesa que vean. Lo que descubrieron, ¿no es cierto?, estos investigadores es que cuando existía esta mayor confianza, se producía que había una actitud del profesor que era mucho más positiva hacia innovar, hacia comprometerse más e innovar. También había una mayor vinculación del profesor con los padres y con los estudiantes, es decir, la familia se involucraba más cuando se confiaba en la familia y efectivamente se veía como un actor importante. Se generaba un mayor compromiso en la escuela de todos. En las escuelas con mayor confianza lo que se logra justamente es mucha mayor lealtad, identidad, capacidad de trabajar el doble por la escuela que las que no sabía. Y por último, hay un refuerzo muy grande de las comunidades profesionales. Esto que se ha visto, ¿no es cierto?, cada vez más que es una clave absoluta para poder, ¿no es cierto?, avanzar en la docencia, que tiene que ver con conformar comunidades profesionales de trabajo fuertes, activas, solidarias, que indagan en conjunto respecto a la docencia, que se realiza en cada sala de clase de la escuela. Eso se genera muchísimo más cuando hay confianza. Y esto redundaba, estos 4 elementos, efectivamente en mejores resultados académicos, pero también en mejores resultados sociales. Por lo tanto, estos son elementos que son muy significativos. Como pueden ver ustedes, entonces, estamos hablando no solo de detectar un resultado estadísticamente importante, también, ¿no es cierto?, de desmenuzar por qué eso ocurre. ¿Cuáles son las razones que hacen que esa mayor confianza redunde efectivamente en un mayor trabajo, un mejor trabajo de los docentes, de los directivos y de los alumnos y los padres? En cualquier caso,
me gustaría sí dejar en claro que la confianza es un elemento para la mejora. No basta con solamente tener mayor confianza e inmediatamente va a acontecer que hay un proceso de mejora que se va a desatar y que va a tener, ¿no es cierto?, enormes resultados en el tiempo. Es un elemento muy significativo, pero no es el único. Se requiere, por cierto, y esto les muestro, ¿no es cierto?, un esquema, por ejemplo, del tema de mejora escolar, que quizás conozcan, ¿ya? También otros elementos que son significativos y que también tienen que estar presentes. La calidad del trabajo, por ejemplo, técnico-pedagógico, es un elemento muy importante. El vínculo, ¿no es cierto?, con el contexto, el tipo de políticas que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay otros elementos que también son relevantes. Pero la confianza dentro de la mejora es un elemento efectivamente que es sustantivo, que es muy significativo. Vamos, por lo tanto, ya al cuarto punto que me interesa precisar, que tiene que ver ya sobre ciertas ideas de cómo potenciar, ¿no es cierto?, desde la dirección de la escuela, la confianza que existe dentro de ella. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, aquí hay un círculo que es muy significativo y hay una atribución de responsabilidad. Es decir, aquí lo que estamos partiendo de la base es que efectivamente la dirección tiene un rol muy significativo. ¿Cuál es la idea clave que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Que es que los directivos realmente pueden hacer un cambio muy significativo en las relaciones de confianza. Y que los que tienen mayor poder dentro de la escuela tienen mayor responsabilidad que el resto respecto a construir esta confianza dentro de la escuela. Esto ocurre, ¿no es cierto?, en los directivos respecto a los docentes, pero también ocurre respecto, por ejemplo, de los docentes respecto a los alumnos dentro de la sala de clase, o respecto a los apoderados. Es decir, aquel que tiene el mayor poder, capacidad de decisión, es aquel que también tiene mayor responsabilidad en generar estas condiciones para la confianza. Y eso, ¿no es cierto?, por eso es tan clave lo que puede hacer o no hacer el directivo respecto a generar esta situación de confianza dentro de la escuela. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, hay una ya constatación de cuándo aumenta esta confianza y tiene que ver justamente con la autenticidad, cómo trabajan, sobre todo, por ejemplo, con respecto a los docentes, cuánto se preocupan efectivamente del bienestar de los docentes, cuánto saben arbitrar, por ejemplo, los directivos, la relación que tienen los docentes con los padres y cuánto efectivamente actúan como bloque, como escuela, respecto de ello. Doy el ejemplo en sentido contrario. Cuando un directivo, ¿no es cierto?, tiene un reclamo un docente, de un padre, de una familia, y la atiende a puerta cerrada y no involucra al profesor y tiende a creerle a priori a la familia más que al profesor, bueno, obviamente eso genera, ¿no es cierto?, una gigantesca desconfianza, porque no se está haciendo, ¿no es cierto?, esta labor de armonización y de protección, ¿no es cierto?, de efectivamente del cuerpo docente que se requiere, sobre todo cuando se trata, ¿no es cierto?, de alegatos o reclamos que por lo menos hay que verificar previamente antes de darle la razón al otro, ¿no es cierto? En el caso, ¿no es cierto?, de Chane Morán, que volvemos a ella, ¿no es cierto?, ella ha escrito también sobre este tema de por qué esta importancia de los directivos. Y la fórmula que ella ha encontrado para mostrar esto es la idea de que de alguna manera el equipo directivo y sobre todo el director, la directora, son los que dan el tono de la confianza dentro de la escuela, son los que marcan la pauta, son ellos que con su actitud generan un ejemplo hacia abajo de cómo se hacen las cosas. Si ellos parten con una actitud desconfiada, bueno, obviamente el resto también va a ir así. O una actitud de dejación, que también es otra manera, ¿no es cierto?, de no provocar confianza, porque también una manera de no provocar confianza es efectivamente dejar que las cosas pasen y ser indolente respecto a los problemas. Por lo tanto, de alguna manera son los directivos los que dan el tono respecto a la confianza. Y también hay que decir que ellos lo dan el tono, así como decía, en términos positivos, y también podrían darlo en términos negativos, y generar, por lo tanto, un clima de desconfianza muy generalizado. Ahora, ¿cuáles son como habitualmente los elementos por los cuales esto puede hacerlo el directivo? Y estos elementos son al menos 5 que hay que tener en consideración. Lo primero tiene que ver con construir esta visión colectiva de la escuela, que le dé un sentido colectivo a todos que participan de la comunidad escolar. Son los directivos, son los docentes, son los alumnos, son las familias.
y al menos todos ellos, ¿no es cierto?, tienen una visión en conjunto respecto hacia dónde va la escuela, qué es lo que ocurre con ella, qué es lo que se quiere como proyecto educativo, cuáles son los valores que se comparten y que se tratan, ¿no es cierto?, de honrar en todas las conductas educativas. Y por lo tanto, ese es un primer elemento que da confianza, el tener, ¿no es cierto?, esa imagen y esa visión de que efectivamente se está en un proyecto que se comparte y que por lo tanto es muy importante. Lo segundo tiene que ver con algo que yo ya decía, que tiene que ver con el modelaje, de cómo, ¿no es cierto?, esa dirección de escuela hace también algo que muestra cómo se resuelven los temas y cómo se avanza dentro de la cotidianidad escolar. Por lo tanto, por ejemplo, volviendo al tema de los padres, cómo se trata a la familia, cómo se escucha sin al mismo tiempo, cómo no se hace oídos sordos, pero al mismo tiempo no se les da la razón inmediatamente, ¿no es cierto? Como yo mostraba el ejemplo. Por ejemplo, un padre que quiere plantear su tema. ¿Qué se hace cuando falta un profesor, una profesora? ¿Cómo se trabaja respecto a ello? Y así por delante, el modelaje cotidiano es algo que también resulta esencial. El tema de brindar apoyo individual a los docentes y alinear todas las competencias que existen, ¿no es cierto?, con lo que es la visión de la escuela, con el objetivo de la escuela. Eso también aparece como algo esencial. Es decir, cuando un docente tiene un problema profesional o personal, lo que espera es tener, ¿no es cierto?, una dirección que de alguna manera le brinde algún apoyo. No que haga como que si esto no existió o que si existe es un problema solo de él y así por delante. Esto, déjenme decirle, en nuestra investigación aparece como un tema cotidiano. Es decir, la buena valorización de los profesores respecto a los directivos, cuando los directivos están atentos justamente a las necesidades que van teniendo, y al revés, la crítica dura a los directivos cuando se siente que esos directivos efectivamente no están preocupados de lo que allí ocurre y no están disponibles a apoyar en los distintos aspectos que requiere el docente como profesional o como persona, ¿ya? Por lo tanto, ese elemento es muy esencial. El tema de la gestión de los recursos, por cierto. ¿Cómo no dar confianza cuando se sabe efectivamente a qué están destinados los recursos que llevan a la escuela y cuando se sabe que están bien gestionados? Nosotros que tenemos esta ley SEP, ¿no es cierto?, que bueno, se habla de la santa SEP, ¿no es cierto?, como un tema tan importante, porque justamente ha sido una inyección tan extraordinaria de recursos en base a proyectos que las propias escuelas desarrollan. Cuando esos proyectos llegan, tener, ¿no es cierto?, claridad de cómo se están siendo usados, dar cuenta de ello. Cuando hay un problema, ¿no es cierto?, también mostrarlo inmediatamente, sin duda que genera una sensación de confianza muy fuerte. Y al revés, sobre todo en nuestra cultura, que tendemos a desconfiar del uso de los recursos, ¿ya? El no ser transparente, el no mostrar con claridad dónde están los recursos, da pie a que se vaya generando, ¿no es cierto?, una desconfianza. Y por último, de acuerdo a lo que nos dice Chanem Morán, está el tema de cómo se encaran los conflictos, de cómo, ¿no es cierto?, se atienden oportunamente, rápidamente los conflictos que van surgiendo necesariamente en cualquier organización y también en una escuela, con mayor razón, con toda la complejidad que tiene la escuela. Por lo tanto, esa capacidad de mediar, de prevenir conflictos, de actuar frente a ellos, de no hacerse como si no existieran, sino al revés, enfrentarlos de una manera serena, honesta y poniendo a trabajar a distintas partes y que se resuelve efectivamente el conflicto de la manera que se puede resolver, que puede ser muy distinta. Pero eso también es algo que también genera mucha confianza desde el punto de vista de los docentes, sobre todo en los directivos. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no es cierto?, un conjunto de elementos que sí son muy significativos. Otras investigaciones también han mostrado otros elementos respecto a esta materia. Por ejemplo, el hecho de dónde está el interés esencial de los directivos, desde el punto de vista de cuando hay opciones ya distintas y dilemas difíciles respecto, por ejemplo, si hay que privilegiar a los niños, a las familias, sobre todo a los niños y su aprendizaje, o bien privilegiar otras cosas. Y el jugarse permanentemente por los niños en las decisiones y su aprendizaje es algo también que pasa a ser muy esencial para ir haciendo confianza en los directivos. En el caso de Chanem Morán, yo les contaba que ella había hecho este trabajo, ¿no es cierto?, de cada una de las dimensiones, de las 5 dimensiones de la confianza. Bueno, adicionalmente a eso, ¿no es cierto?, uno puede pensar en cada una de esas dimensiones cómo se puede aumentar la confianza de parte de los directivos, de tal manera de lograr efectivamente
directivos que generen mucha mayor confianza en ellos de parte de la comunidad escolar y por lo tanto que generen organizaciones en las cuales haya más pegamento y más lubricante, para usar nuestras dos imágenes, ¿no es cierto?, del inicio. Y uno puede encontrar en cada una de los elementos, ¿no es cierto?, de Chanel-Moran, este conjunto de factores que permiten avanzar. En la benevolencia, por ejemplo, uno puede encontrar como un conjunto de elementos que dan cuenta de esta sensibilidad por los problemas que pueden tener los docentes y que dan cuenta, ¿cierto?, de la necesidad de apoyarlos y de demostrar efectivamente su compromiso activo por su bienestar, en un sentido amplio, en jugársela porque las remuneraciones lleguen, porque los derechos de los docentes sean respetados, y así por delante. Hay elementos muy claros de sensibilidad. Nosotros en nuestra investigación encontramos muchos testimonios de este tema, de, por ejemplo, el tema de los permisos como un tema importante, como algunos directivos, sin darse cuenta, negaban a veces permisos que eran esenciales para las personas, porque tenían efectivamente un familiar enfermo, tenían un hijo que estaba con problemas y que efectivamente necesitaba cierta flexibilidad, que era un momento, y que sin embargo, y que al no darle ese permiso en ese momento se rompió algo y se generó, ¿no es cierto?, una distancia respecto a la organización, una sensación de parte del docente de que no era escuchado en un punto y que era importante, que después, ¿no es cierto?, va a ser tan importante para el trabajo posterior. Pero digo, ya en la benevolencia encontramos este elemento. En el caso de la honestidad también, ¿no es cierto? Hay una posibilidad muy cierta de que el directivo vaya trabajando esta visión de que efectivamente actúa con integridad y autenticidad, que son los dos grandes componentes que componen la honestidad. Por una parte, el tema es ser íntegro, desde el punto de vista de los valores que se predican, ¿no es cierto?, respecto a este tema. Y por otra parte, el hecho de ser auténtico, desde el punto de vista de efectivamente mostrarse tal cual se es, como un elemento muy importante. Y aquí, ¿no es cierto?, también hay un repertorio de elementos que permiten efectivamente ir haciendo, ¿no es cierto?, que las personas, los directivos, vayan siendo percibidos como más honestos y por lo tanto ganen una mayor legitimidad. Solo para contarles un elemento, por ejemplo, algo muy significativo es la aceptación del error. La capacidad del directivo de decir, me equivoqué, lo hice mal, yo soy responsable de lo que ocurrió. Y efectivamente no ando diciendo que en realidad pasó porque no sé qué o que otro tiene la culpa, no, me equivoqué. Y ese me equivoqué es algo que genera una adhesión y una legitimidad enorme y que hace que también los otros el día de mañana puedan decir, yo me equivoqué también. Y por lo tanto se va dando un diálogo en otra dimensión. Por lo tanto, este elemento de la honestidad también aparece como algo esencial. Y aquí también tenemos muchos testimonios que van en la misma dirección de que les hablaba. En el tema de la apertura y el manejo de la comunicación no es menor lo que pueden hacer o dejar de hacer los directivos. Yo ya les di un ejemplo respecto a este tema, ¿no es cierto?, de cómo, por ejemplo, en la sala lo que se conversa en algunos elementos tiene que ser efectivamente privado y no puede, ¿no es cierto?, ser después hablado públicamente, porque es información que efectivamente es confidencial y es muy importante para las personas. Y al revés, hay información que justamente es pública y que tiene que ser dada públicamente de manera oportuna y muy transparente. Por lo tanto, este juego de saber distinguir cuál tipo de información va en una dirección y cuál va en otra, es algo que también marca mucho el estilo de liderazgo de una dirección. Las personas que no saben trabajar bien con estas informaciones, que no distinguen qué y cuándo se deben decir las cosas, sin duda que tienen problemas muy grandes. Por lo tanto, aquí lograr trabajar este tema de la información oportuna con la discreción oportuna pasa a ser, ¿no es cierto?, algo muy importante. Y aquí también abundan, pero muchísimos, los, ¿no es cierto?, ejemplos y casos de docentes y directivos que nos relataron, ¿no es cierto?, cómo habían incrementado su confianza cuando pudieron efectivamente contar algo que era muy importante para ellos, que no tenía que saberse por muchos, pero que es importante que algunos lo supieran para entenderlo. Y también, ¿no es cierto?, los casos en cómo se había deteriorado la confianza cuando se había dado luz a algo que se tenía que ser justamente privado. El tema de la previsibilidad, bueno, pasa algo muy parecido a lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Se requiere por parte de los docentes el saber que existen patrones de conducta estable,
Se requiere también saber que se van a cumplir las normas y que no va a haber permanentemente excepciones, ¿ya? O excepciones que a veces se ven como antojadizas. Y esto es algo, ¿no es cierto?, muy significativo también. El que no se tenga que estar adivinando por parte de todos qué es lo que va a ocurrir hoy día, cuál va a ser la conducta que va a tener el director, la directora hoy, ¿ya? Sino que se pueda asumir muy previsiblemente. Pueden haber excepciones, todos somos humanos, pero habitualmente, ¿no es cierto?, hay patrones de conducta que son muy regulares, muy previsibles y que se va a medir además con la misma vara a las distintas personas. Déjenme decirle que entre los testimonios de pérdida de confianza, dentro de los elementos más significativos, tenía que ver justamente con esto, con no medir con la misma vara los temas. Es decir, que una persona que había cometido una falta era juzgada por la dirección de manera totalmente distinta si era la persona A, así era la persona B, y sin embargo la falta era la misma. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, en esa estabilidad, previsibilidad en la conducta, hay algo que también es muy significativo de ganar. Y por último, ¿no es cierto?, está, por cierto, el tema de la competencia. Es decir, de cómo los directores cumplen efectivamente con lo que son sus funciones clave, con su presencia en la escuela permanente, con su capacidad de construir visión colectiva, con su apoyo desde el punto de vista de la gestión técnico-pedagógica de la escuela, con la capacidad de mediar respecto de lo que hablábamos, respecto de las familias y también del sostenedor o los dueños del colegio, ¿no?, como un tema muy importante. Y así por delante. Es decir, cómo se logra que las prácticas y las competencias básicas que tienen que cumplir los directivos, esto que tantas veces hemos escuchado, ¿no es cierto?, como mostrar dirección, desarrollar a las personas, reorganizar la organización y gestionar el programa técnico-pedagógico de la escuela, efectivamente se cumpla y se cumpla bien. Por lo tanto, ahí, en las competencias también se juega, ¿no es cierto?, esta confianza que se tiene en los directivos por parte de los docentes y que va a ser esencial, ¿no es cierto? Y por cierto, también los testimonios son muchísimos. Déjenme cerrar diciéndoles que en cualquier caso, esto que yo les he relatado respecto de la confianza, en que hicimos este largo recorrido, ¿no es cierto?, en que partimos definiendo primero la crisis de confianza que existe en Chile, pero situándola también en un contexto más amplio, que después definimos, ¿no es cierto?, en qué consistía la confianza, vimos los distintos tipos de confianza, entramos en el concepto y le mostramos, ¿no es cierto?, esa historia tan rica que tenían, que incluso nombramos a Confucio, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, pasamos a lo que tenían las características de la confianza de la organización y la potencia que tenía este rasgo de las organizaciones para efectivamente hacer un mejor trabajo en estas dos imágenes tan fuertes del pegamento y el lubricante. Después entramos en la dinámica de la confianza. Después entramos en los distintos elementos que hacen que se confíen en los otros, y ahí hicimos, ¿no es cierto?, un ejercicio en los cuales ustedes nos ayudaron muy generosamente escribiendo, ¿no es cierto?, cómo habían, ¿no?, por qué confiaban en algunas personas, en la persona que más confiaban dentro de la escuela. Después vimos, ¿no es cierto?, cómo Chanem Moral los categorizaba en 5 grandes elementos, y después entramos, ¿no es cierto?, en la mejora, ya en la investigación que es sobre confianza y mejora, y cómo la confianza es un elemento clave para dinamizar la mejora escolar. Y por último, ¿no es cierto?, entramos en algunos elementos de cómo la dirección puede potenciar la mejora, dando lo que hablábamos, el tono de la confianza en la escuela. Y cómo hay conductas muy concretas que permiten que aumente esa mejora, esa confianza, ¿no es cierto?, dentro de la escuela. Con todo, no me gustaría dejar pasar que, por cierto, que esto también es más fácil o menos fácil de acuerdo a las políticas educativas que existen en los países. Cuando las políticas promueven la desconfianza y promueven de alguna manera el juicio rápido de las personas, ¿ya?, y es muy difícil o es más difícil que se genere esa confianza. En cambio, ¿no es cierto?, hay políticas educativas que se basan en la confianza y eso las hace mucho más fuertes. La estrella emergente, ¿no es cierto?, de este siglo XXI, que ha sido, ¿no es cierto?, Finlandia en materia educativa, tiene la idea de confianza como su tema esencial dentro de su ideario de la política educativa. Es el elemento que más la constituye y por lo tanto ellos permanentemente están hablando de este tema, de cómo efectivamente confían en las escuelas, confían en los educadores y por lo tanto, ¿no es cierto?, también hacen una política educativa que no está permanentemente buscando, ¿no es cierto?, el problema, la falta, lo mal hecho, la equivocación, sino que está más bien, ¿no es cierto?,
confiando y apoyando respecto a lo que realiza cada una de las comunidades escolares. Por lo tanto, ese es otro elemento, ¿no es cierto?, a tener en cuenta. Así como por una parte hemos invocado en esta charla a lo que se puede hacer en cada escuela y que hay mucho por trabajar, ¿no es cierto?, en materia de confianza, no está de más decir que también las políticas educativas tienen una voz en esta materia y que también tienen harto que favorecer o al revés, ¿no es cierto?, que perjudicar la posibilidad de instalar la confianza dentro de las escuelas. Eso es lo que les quería hablar, ¿no es cierto?, esta tarde, y ahora, ¿no es cierto?, pasamos, entiendo, Natalia, a una parte más de preguntas. Las preguntas que se nos realizan son las siguientes. Una pregunta que realiza Leonardo David dice: ¿cómo lograr que en general la comunidad educativa confíe y dé cuenta de la responsabilidad que ello conlleva? Bueno, de alguna manera, es cierto, hemos intentado mostrar eso en esta parte final de la charla, ¿no es cierto? En el sentido de que efectivamente, si la dirección es capaz de alguna manera de hacer sentir este sentido de un proyecto colectivo y al mismo tiempo establece normas del juego, del trabajo, que son muy claras y percibidas como muy justas, ¿ya? Eso sin duda que va a ayudar a que efectivamente se vaya produciendo, ¿no es cierto?, esta confianza. Aparte de eso, me gustaría insistir que efectivamente hay un valor de ejemplo de parte de los directivos respecto de la comunidad escolar que es muy importante, así como hay un valor de ejemplo de los docentes respecto de los alumnos que también pasa a ser también, ¿no es cierto?, muy importante. Manuel Francisco Contreras pregunta: ¿la selección de los integrantes de una institución o grupo según los objetivos establecidos permitirá trabajar o promover mayor confianza en la organización? Sin duda, tienes toda la razón, Manuel, ese es un tema muy significativo, que se produzca una buena selección de quienes forman parte de la institución y que efectivamente esas personas hayan sido seleccionados de una manera adecuada. Y que adicionalmente a eso yo agregaría vayan siendo evaluados en su trabajo también de una manera persistente y justa. Es decir, ese sistema en el cual las personas que están dentro de la organización efectivamente han sido reclutadas, pero también van siendo monitoreadas en su trabajo de una manera que es percibida como algo justo, es algo que sin duda también va ayudando, ¿no es cierto?, a que se tenga esta percepción de una organización confiable. Cecilio Bell dice: ¿la confianza es causa o consecuencia de una buena escuela? Yo creo que son las dos cosas, ¿no es cierto? O sea, la buena escuela tiene una confianza, tiene, ¿no es cierto?, logra mayor confianza, pero también al mismo tiempo es causada por una buena escuela. Y ese es el sentido y es lo interesante del análisis de Brake y Schneider que yo les contaba, que justamente ellos intentan de maneras metodológicas muy sofisticadas resolver este punto. Y a lo que llegan, ¿no es cierto?, que efectivamente la confianza está antes. Es decir, la confianza logra hacer, ¿no es cierto?, que se desaten un conjunto de comportamiento a nivel individual entre los docentes, a nivel colectivo, que efectivamente logran una mejora muy significativa de lo que es, ¿no es cierto?, los resultados escolares y también, como ellos ven, ¿no es cierto?, no solo escolares, sino también sociales entre los alumnos. Por ese sentido, ¿no es cierto?, si bien es cierto que una buena escuela genera más confianza, lo interesante de esto es que cuando se genera más confianza, se avanza significativamente en lograr una mejor escuela. Y ese es el punto, ¿no es cierto?, que hace que esto tenga que ser una materia de trabajo y no solamente de monitoreo, ¿ya?, sino de saber si tenemos confianza o no. Lo importante es cómo se va haciendo la política activa de ir trabajando el tema de la confianza de manera relevante. Después se pregunta, Rodrigo Scaric pregunta: ¿cómo se concatenan de forma eficiente y sostenible el concepto de confianza asociado a la concatenación de otras variables, como estados de confort, expectativas, procesos de transformación e iniciativas? Bueno, efectivamente el esquema, Rodrigo, que yo mostré de mejora, yo entiendo que esto les va a quedar disponible, ustedes van a poder ver con más detalle la presentación. Por lo tanto, tú puedes volver sobre eso si lo quieres, pero ahí se ve un suelto esquema, ¿no es cierto?, en el cual se plantea, ¿no es cierto?, que de alguna manera la confianza te da el tono, el contexto general en que fluye la organización. Y dentro de eso es que se dan estos distintos procesos como los que tú nombras.
Ahora lo interesante desde el punto de vista de, por ejemplo, los docentes, es que cuando los docentes confían en la escuela y en la dirección de la escuela muy fuertemente, eso se transforma en un elemento de satisfacción muy grande para su trabajo. Pero al revés, también un elemento que genera un gran estrés, burnout, incluso salida de muchos docentes de escuela, es justamente la desconfianza que tienen respecto de sus directivos, ya respecto de su proceder. Por lo tanto, esto opera, como hemos intentado mostrar en la charla, ¿no es cierto?, en las dos direcciones. Tener más confianza es, ¿no es cierto?, el contexto que permite al avanzar en procesos de mejora y en procesos como los que tú nombras, de aumento de expectativas y así por delante. Y al revés, perder confianza tiene el sentido contrario, ¿no es cierto? Paola Alejandra Villablanca dice, ¿cómo contribuyo, supongo, desde UTP a la mirada confiable del director hacia los docentes? Bueno, este es un tema interesante, Paola. En la investigación nuestra nosotros hemos visto tanto el tema de directores como de jefes de UTP. Y hemos tratado de medir las relaciones que existen entre estos directivos y estos directivos con los docentes y de ellos con los alumnos. Se miden muchas relaciones. Y lo que hemos visto muy claramente es que que los docentes ven al jefe de UTP y al director como un bloque, como algo que actúa en tándem, que actúa de consumo. Y que cuando no es así, pierden confianza en los dos. Es decir, que operan efectivamente como una suerte de operan en bloque. Y por lo tanto, es muy importante ese trabajo afiatado de esta dupla de director, directora y jefe de UTP, porque efectivamente va a permitir que se genere, ¿no es cierto?, esta suerte de bloque. Debo decir que de la misma manera, no está en tu pregunta, pero lo abundo, también suele operar en bloque la percepción de confianza respecto a los alumnos y las familias. Es decir, también los docentes y los directivos, cuando confían en los alumnos, suele ser porque también confían en las familias. Y al revés, cuando no confían en los alumnos, también no confían en las familias. En todo caso, este es uno de los grandes problemas que tenemos, la falta de confianza en las familias. Y está muy atado al tema socioeconómico. Es decir, a mayor vulnerabilidad, mayor pobreza, habitualmente hay también mayor desconfianza de parte de los docentes y los directivos en la familia. Y esta es una gran traba para poder efectivamente encabezar procesos de mejora. Vamos a ir por las dos últimas preguntas ya para ir cerrando, ¿no es cierto?, esta exposición. Una de ellas, ¿no es cierto?, dice Óscar Manuel Gajardo, dice, ¿considera que las redes de apoyo a la escuela es fundamental para la confianza hacia la comunidad? Si entiendo bien la pregunta, es efectivamente, hay ese vínculo, es un vínculo esencial. Y yo te reafirmo que sí. Es decir, que efectivamente lograr crear esta vinculación entre escuela, comunidad, escuela y familia es algo que efectivamente es algo esencial. Y como yo decía, esto es de los problemas graves que tenemos no solo en Chile, sino también a nivel mundial. Es decir, que de las cosas que se saben de investigación sobre confianza en la escuela, es que de los problemas mayores es esta desconfianza respecto de las familias, sobre todo a nivel socioeconómico bajo, ¿ya? Y por lo tanto, ese es un elemento a trabajar con mucha fuerza, ¿ya? De cómo se logra incrementar, ¿no es cierto?, esa confianza en la comunidad, y cuando se tiene esa confianza, efectivamente se está disponible para hacer muchas cosas. Así como lo nombrábamos respecto al ejemplo de los directivos y los docentes, eso mismo, ¿no es cierto?, se podría decir respecto de las familias y los docentes o directivos, ¿no es cierto?, porque también hay una relación de interdependencia y decíamos que era, ¿no es cierto?, la base sobre la cual se centraba la confianza. Y por último, la pregunta de Isabel del Carmen Bozallo dice, ¿cómo se monitorean y evalúan los avances en las relaciones de confianza? Bueno, ahí yo creo que están las fórmulas más intuitivas, digamos, que tenemos, ¿no es cierto?, que solamente, ¿no es cierto?, a partir de efectivamente ir discutiendo este tema. Pero hay maneras más sofisticadas y en ese sentido, ¿no es cierto?, hay un conjunto de herramientas, de test, que permiten efectivamente ir midiendo esta confianza. Por ejemplo, en el caso de la investigación que nosotros hemos hecho, esta confianza se mide con una batería de preguntas, que son escalas.
¿ya? Que para cada uno de los actores uno va haciendo preguntas y va viendo, ¿no es cierto?, qué se responde. Le doy un ejemplo. Cuando se le pregunta, ¿no es cierto?, a un directivo o a un docente respecto a los alumnos y si confían en los alumnos, una pregunta que, por ejemplo, de las que se plantea y se dice, bueno, si un alumno se le da una oportunidad, una ocasión, ¿hace la cimarra o no hace la cimarra? Bueno, sin duda, si creemos, ¿no es cierto?, que la gran mayoría va a hacer la cimarra, vamos a tener poca confianza, ¿no es cierto?, de esos alumnos. Respecto a la copia pasa lo mismo, ¿ya? Cuando se le pregunta a los padres, ya que teníamos la pregunta anterior, ¿no es cierto?, respecto a los padres, ¿ya? De parte de Óscar Guajardo. Bueno, y se le pregunta a los padres, bueno, ¿usted cree que en esta escuela estos padres apoyan efectivamente el trabajo escolar de sus hijos? ¿Sí o no? Bueno, o cuánto lo hacen, o cuántos de ellos lo hacen. Bueno, ahí nuevamente, ¿no es cierto?, hay una escala que permite ir monitoreando. Por lo tanto, si una manera de monitorear es simplemente, ¿no es cierto?, conversar respecto a este tema, tratar de ver con los distintos estamentos de la escuela qué es lo que se piensa respecto a la confianza, pero hay otra manera que es, ¿no es cierto?, aplicando baterías de pruebas de información y que se le pueden aplicar, ¿no es cierto?, a los distintos estamentos, a los directivos, a los docentes, a los alumnos y también, ¿no es cierto?, a los padres. Y eso es, ¿no es cierto?, algo que parece muy recomendable de tal manera de ir viendo efectivamente si hay cambios respecto a esta materia en el tiempo, porque, y me gustaría cerrar simplemente con esta afirmación, estamos hablando y lo que he tratado de mostrar esta tarde es la relevancia de la confianza para la mejora escolar y también la posibilidad de incrementarla, de hacerla dinámica en el tiempo. Por lo tanto, como sabemos, ¿no es cierto?, lo que no se monitorea, no se mide de alguna manera, ya de alguna manera es muy difícil de incrementar en el tiempo, de saber desde dónde se parte, a dónde se llega y por lo tanto ir efectivamente haciendo este camino de que la confianza se constituye efectivamente en un elemento que permita la mejora escolar. Les quiero agradecer por habernos puesto atención durante esta tarde y espero que puedan aprovechar, ¿no es cierto?, el PowerPoint que va a quedar a su disposición y también, ¿no es cierto?, tener, si se requiere más información sobre este tema o a alguno les interesa particularmente, por cierto, pueden escribirnos al CEDLE y también les podemos hacer llegar, ¿no es cierto?, información adicional sobre la confianza en la escuela. Muchas gracias.